En la noche del 11 de mayo 1996, después de 5 horas de búsqueda, un cargamento de 170 kilos de cocaína fue encontrado en un avión de la Fuerza Aérea del Perú, que iba a despegar al día siguiente en un vuelo secreto a Rusia. Uno de sus 3 pilotos era edecán de Fujimori. A partir de ahí se inició una historia de encubrimientos y represalias, cuyas consecuencias trascienden hasta hoy. ¿Qué pasó? ¿Cómo se desarrolló esta irregularidad? ¿Cómo se cometió este delito? El avión de la Fuerza Aérea DC-8-62-371 fue intervenido a las 2 de la tarde del 11 de mayo 1996 por iniciativa del entonces jefe del ala aérea 2 de la Fuerza Aérea, Mayor General FAB, Pedro Palomino. Adentro, luego de varias horas de búsqueda, se encontró un cargamento de 169.600 kilos de clorhidrato de cocaína pura, que había sido cuidadosamente escondido en la bodega número 3 del avión. La intervención se realizó pocas horas antes del despegue programado de un vuelo clasificado como secreto. ¿Para qué? Para llevar motores y equipos bélicos necesitados de mantenimiento en Rusia. La DINANDRO, que intervino poco después del hallazgo e inició una de las típicas investigaciones policiales de la época de Fujimori, determinó lo obvio: que un oficial, varios suboficiales y técnicos fueron cómplices en el intento de narcotráfico. Pero ni la DINANDRO, ni la Fiscalía, ni la Fuerza Aérea investigaron a los altos mandos de la institución, y mucho menos a los que estaban por encima de ellos, para definir si tenían o no responsabilidad. Esa fue apenas una de las cosas que se dejó de investigar. Nunca se supo, por ejemplo, dónde se compró la droga, y menos a quién, ni tampoco se descubrió quién era el destinatario. En los hechos que se recuerdan, esto y otro se fue analizando más que una investigación. Sin embargo, hubo un control de daños para encapsular las inculpaciones y evitar llegar a los eslabones más altos de la cadena del narcotráfico. No solo eso, un año después de la incautación de la droga, en julio de 1997, ¿qué pasó? El entonces gobernante Alberto Fujimori exculpó en un discurso público a los oficiales de la tripulación del narcoavión. Uno de los exonerados por Fujimori era su edecán, el comandante FAB Luis Escárcena Ishikawa, quien era uno de los 3 pilotos del avión que transportaba la cocaína. Es más, Escárcena Ishikawa fue solo incluido como testigo en las investigaciones. El discurso de Fujimori fue para el sometido Poder Judicial de ese tiempo como si se tratara de una sentencia del Tribunal de La Haya. Un mes después, el Poder Judicial solo sentenció al personal subalterno. Los oficiales no solo fueron absueltos, sino que uno de ellos, el coronel FAB Oscar Salinas, fue premiado con un ascenso. Blanca Nélida Colán, la incondicional fiscal de la nación de esos años, intervino directamente en el caso. Colán llegó al Grupo Aéreo número 8 al día siguiente del operativo y nombró a dedo a un fiscal, Fabiola Peña Tavera, para que investigue, o más bien encubra el caso. Años más tarde, Colán fue condenada a 10 años de prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito, omisión de denuncia y encubrimiento personal durante el fujimontesinismo. Y encubrimiento fue lo que hubo en el caso del narcoavión. Esta es la historia del narcoavión. Bien, esto es lo que ya les habíamos prometido temprano, hablar acerca del narcoavión. Así es, y recientemente un producto bibliográfico titulado La conjura de los corruptos, de Evaristo Castillo Aste, señala también en su página 239 qué pasó con este narcoavión, ¿no? Allí el autor Castillo Aste precisa que este fue uno de los casos que más alarma pudo haber causado en las Fuerzas Armadas, porque los principales cabecillas de los hechos delictivos relacionados al narcotráfico fueron personal militar de la Fuerza Aérea, cercanos al presidente de la República y de su total confianza.
Bien, el autor está justamente esta noche con nosotros, así es el mayor del ejército peruano en retiro, Evaristo Castillo Aste. Buenas noches, don Castillo, ¿cómo está usted? Bienvenido. Señor Sancho, buenas noches y un saludo a su gran audiencia, ¿no? Bien, ya usted ha escuchado este informe que, lógico, no hace sino recordar lo que se publicó hace varios años y que todavía pues está en la mente de muchos peruanos, ¿no? Hay algunos que se han olvidado, pero yo creo que ya nos hemos vuelto a recordar. Bueno, usted señalaba justamente en su obra la conjura de los corruptos que los vuelos logísticos o que la Fuerza Aérea realizaba en ese entonces para cumplir comisiones de servicio de carácter confidencial fueron empleados por estos individuos para transportar cargamentos de drogas. ¿Hasta qué punto se verificó esto? Bueno, en realidad yo lo felicito porque la verdad siempre se impone, ¿no? Se ha hecho mucho por ocultar no solamente este caso, sino muchos casos más, inclusive más graves que aquel, ¿no? Que estamos tratando. Sin embargo, bueno, usted sabe que el poder es el poder y desde el poder pues se blinda todo lo que se quiera blindar, ¿no? Así entonces, eso es lo que percibimos hasta ahora, porque sí. Hay muchos hechos que son denunciados por la prensa y la prensa pues no inventa, la prensa pone pruebas también, pero esto no vale pues para el Poder Judicial, ¿no? Para el Poder Judicial lo primero que vale es el informe policial, en segundo término el pronunciamiento fiscal y finalmente la propia investigación que haga el Poder Judicial, y ahí dice pues esta prueba no vale, esta prueba sí vale, ¿no? Claro, es que hay que ver que el narcotráfico es poderoso, ¿no? Estamos hablando de todo un sistema instalado en el Perú, no... ¿Poderoso por qué? Porque rompe la mano a todos. Claro, desde hace muchos años. Tiene dos tipos de poder, el poder que le da el dinero, que permite comprar conciencias, y el poder político que cada vez es mayor. Y entonces desde ahí blindan todas sus operaciones y todos los tipos de delitos que puedan cometer. Fíjese, el narcoavión es una cosa pequeña, porque también hubieron narcobuques de la Marina de Guerra del Perú, que fueron también detectados, y que también hubo una investigación así de mañosa, que al final no se sabe en qué terminó. Otro caso mucho más grave que ese fue el caso del grupo 9, es un grupo de helicópteros de la Fuerza Aérea Peruana, que era empleado por Montesinos. Estos helicópteros se trasladaban de Pisco a las zonas de la selva, bajaban pasta básica, volvían a Pisco, ahí todavía existe un batallón de municiones, al cual cercano había un laboratorio. Ahí se transformaba la pasta básica en cocaína. Mire toda esa logística, ¿no? Y todo ese sistema al servicio de Montesinos y la droga. Hecho ya cocaína, salía en camiones militares hasta el puerto del Callao, custodiado por carros policías. Y ahí era un convoy blindado. Claro, era todo un sistema. Imagínense ese aparato logístico al servicio de la droga, si no somos un narcoestado. Yo cuando escucho acá, todavía no somos un narcoestado, la señora Rosa Mavila, sí, hay algunas evidencias, esto es un narcoestado hace tiempo, hace muchísimo tiempo, y eso hay que decirlo en voz alta. Claro, eso viene pues de estos años, ¿no? Estamos hablando del año 1990. Y que desgraciadamente es una agenda pendiente en el Perú. O decimos, o nos volvemos país narco, o lo combatimos, pero después yo veo que los sucesivos gobiernos que han venido, lo que hacen es solamente unas palmaditas y no pasa nada, ¿no? Igual que la Tercera Guerra Mundial, que dice que todavía no empieza, ya empezó hace rato, pero por partes, como dice el Papa Francisco. Pero imagínense esa logística donde un grupo de helicópteros, un grupo de la Fuerza Aérea, al servicio de la droga, sube a la selva, baja pasta básica, llega a un cuartel militar, al lado hay un laboratorio, se vuelve cocaína y salen vehículos. O sea, toda la logística militar al servicio del narcotráfico. Conducido y blindado por vehículos policiales. Llega al puerto del Callao, los guardacostas apagan las luces, se embarcan estas drogas y nuevamente se prende y se va. A ver, si hay preguntas de nuestros oyentes, con mucho gusto, ahí están nuestros teléfonos 251-9422 y 467-4499. Estamos con don Evaristo Castillo Aste, él es militar en retiro, miembro del ejército peruano. Bien, y usted en aquellos años estaba vistiendo el uniforme, estaba activo. Yo trabajaba primero en el primer gobierno de Fujimori, trabajé como ayudante y cercano al ministro de Defensa, general Torres Aciego. Y luego fui cambiado al Alto Guayaga como jefe de operaciones, casualmente luchábamos contra la droga. Pero sin embargo en la práctica no nos dejaban luchar contra nada. Es igual que ahora, pues ahora dice, usted tiene que combatir a Sendero, pero Sendero no hay. Claro, y el sistema era terrible, el sistema lo tenía atado de manos al oficial, ¿no? Claro, lógico. Señor, lo escuchamos, esto es Radio Exitosa.
Aló, buenas noches. Buenas noches, señor. Sí, señor, lo escuchamos. ¿De dónde llama? De acá de San Juan del Lurigancho. Sí, señor. Su interrogante. Amigo, ¿y por qué ese partido político de Keiko Fujimori se volvió narcotraficante? ¿Por qué tanta confianza le han dado a Montesinos? Ese partido está lleno de droga. Ahora, ¿qué podemos hacer? Por decir, el especialista o el señor, ¿por qué no le da recetas para combatir el narcotráfico a este gobierno? Además, ahora el partido aprista de Hierro Loropesa, el que dijo Alan García y todos, el tío Alan con su batería de búfalos nos va a proteger. ¿Por qué tanta droga, amigo? Buenas noches. Ajá. Bueno, yo le podría decir, bueno, ¿por qué tanta droga? Porque Montesinos era pues el par de Fujimori, y Montesinos ya venía de mucho antes, ya conocía un reconocido abogado de narcotraficantes, y poner al lado es lo que yo tampoco entiendo del presidente Humala. Poner a Roy Gates, yo no digo que sea narcotraficante, pero es abogado de narcotraficantes. Entonces es peligroso poner el Estado en manos de estas personas, ¿no? Bien, vamos con otra llamada, señor, lo escuchamos. Esto es Radio Exitosa. Buenas noches. Buenas noches, desde Trujillo, señor Rubén. Sí, señor. Su interrogante, señor. Primero, para felicitarle por el programa, señor Rubén, usted es un verdadero patriota, al igual que el señor que está a su lado. Mis felicitaciones y que Dios le bendiga, y que es importante que el Perú sepa de estos tres vendepatrias que tenemos ahí, Keiko Fujimori, Alan García y ese lobo disfrazado, este cordero disfrazado de lobo, el señor PPK. Hay que decir a los peruanos que ya no seamos tan caídos del palto, y que de una vez por todas estas elecciones que vienen hay que votar un voto responsable, señor. Porque yo me pregunto, este señor Alan García dice que va a sacar las Fuerzas Armadas. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para que combata a los mismos delincuentes que él mismo lo ha soltado? ¿O a los mismos narcotraficantes que él mismo lo ha soltado y que Keiko Fujimori los ha creado con Montesinos a la cabeza? ¿Qué? ¿Acaso eso no sabían Fujimori? ¿Y hasta cuándo nosotros vamos a permitir que estos señores, por qué el Jurado Nacional de Elecciones no hace algo para que todos los candidatos presenten su hoja de vida y preguntarles en qué trabajan? ¿En qué trabaja la señora Keiko Fujimori? Me pregunto yo, ¿en qué trabaja la señora? Bien, señor, gracias. Esto es Radio Exitosa. Bien, ahora, perdón, yo quisiera desarrollar un poco más el tema, porque fíjese, hay que recordar, el autogolpe de 1992, del 5 de abril, a partir de ahí se instaura ya el narcotráfico en el gobierno, en lo cual se dan leyes que permitían que las Fuerzas Armadas combatieran a la droga en las zonas cocaleras, en particular en la zona del Guayaga. Pero básicamente lo utilizaba Montesinos para controlar y ordenar el comercio de la droga, no para combatir. Fíjese, nosotros, como el señor me pide una solución, soluciones hay. Yo se las doy a los candidatos en 20 líneas. El tema es si le van a ejecutar o no. Claro. No, como ahora, por ejemplo, hay gente que sale, como el señor Otárola dice que no pasa nada, ¿no? Oiga, por favor, como que no pasa nada. Un teniente en el Brain, ¿no? Moviendo el mismo modelo. ¿no? Claro, o sea, la historia se repite. La historia se repite igual, o sea que, pero ¿por qué se repite igual? Porque los gobiernos, después de la dictadura fujimorista, los supuestos gobiernos democráticos, no han cumplido su tarea de moralizar las Fuerzas Armadas, y así como las Fuerzas Armadas, otras instituciones. Porque para mí el modelo era primero moralizar, luego reformar y luego modernizar las Fuerzas Armadas. Pero sin embargo, no han moralizado. Y han reformado a medias, pero han modernizado. O sea, han comprado, han gastado mucho dinero manejado por gente corrupta. Porque usted no puede hacer una reforma con corruptos, no puede hacerla. Lo primero que tiene que hacer es moralizar la institución. Todas las instituciones del Perú estaban podridas. Y el señor Paniagua y el señor Toledo y los que han venido no se han preocupado en moralizar de manera firme. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los cachorros de antes son hoy en día los dueños del negocio. Los que fueron capitanes mayores o comandantes hoy en día generales, y que vieron que no pasa nada, que siguen ascendiendo. O sea, el poder de Montesinos sigue impune. Montesinos desde la base naval, ¿qué más manejará? ¿Maneja censos? ¿Qué más podrá manejar Montesinos? No, fíjese, Montesinos tiene 5 procesos en el Perú, los 5 archivados. Todo Sudamérica sabe, todos los narcos de Sudamérica saben que el gran capo de los cárteles en el Perú es Montesinos, menos nuestro Poder Judicial y nuestro Ministerio Público. Todos lo archivan. El hombre es intocable. Fíjese, usted lo ve a Montesinos que va a un juicio, va con un terno impecable como un dandy. Pero entonces yo le voy a dar una buena noticia, ojalá que se materialice pronto. Ya el Senado norteamericano aprobó una ley para que los capos de la droga en América Latina sean llevados a Estados Unidos.
¿no? Y ya está en la Cámara de Representantes. Si eso se ha aprobado, Montesinos debería irse allá, a Estados Unidos. A ver cuando a Montesinos en Estados Unidos le pongan su overol anaranjado y le pongan su bola entre las piernas, a ver si no va a hablar todo. Acá no, pues acá está en su garbanzal. Está en su casa, pues, claro. Está en su casa. Así es, en su edición reciente, la revista Vela Verde también habla acerca de Montesinos el día de hoy. Dice, hombre de confianza de Vladimiro Montesinos, encargado de pagar por Diario Chicha y que ayudó en su fuga, asciende a coronel del ejército. ¿Las influencias del DOC han muerto? Se pregunta. Volvemos en unos instantes. Este es Radio Exitosa. Continuamos con El Público Protesta. Bien, seguimos, esto es Radio Exitosa, seguimos conversando con Evaristo Castillo Aste, militar en retiro, y él en su libro reciente, La conjura de los corruptos, habla también acerca de la cocaína en el ámbito mundial, señala pues que Perú es el primer productor en el mundo de la materia prima para la producción de cocaína, y en los últimos años el avance del narcotráfico en nuestro país es alarmante. ¿Por qué? Porque las medidas de represión policial, jurídica y política son casi inexistentes y en el mejor de los casos se le combate de manera interesada y subterránea. Actualmente ya es conocido el aumento de los cultivos de amapola, que detener el mismo comportamiento que en el caso de las plantaciones de coca lo convertiría en uno de los lugares que tendrían la condición de un paraíso para las mafias internacionales. Tan grave estamos, tan mal estamos. Señor, le escuchamos, esto es Radio Exitosa. Señor periodista, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor? ¿Qué dice? Bueno, para hacer un comentario de todo lo que nos dice nuestro amigo del ejército, el señor Asti, es muy cierto, pero es en la época de todos los gobernantes, desde que tengo uso de razón, Fujimori, García, Toledo, ahora este señor Ollanta, todos, porque si este señor se pone a analizar de a dónde los coroneles, generales, ejército, policía, FAT, ¿no? Marina, todo, de a dónde tienen casas de playa, viven en los mejores lugares de Lima. ¿Por qué, señor, no en el Perú no se da una ley y se les audita a todos los generales que trabajan en zonas, pues, ¿no?, de narcotráfico, en zonas peligrosas? ¿Cómo ingresó ese señor a ese lugar? ¿Cómo sale? Y cuando pasan al retiro, oiga, si estos señores justifican pues tener una casa en playa, una casa en Miami, ¿cómo lo hicieron, señor? Eso debería investigarse. ¿Cómo tantos generales que han pasado por Dinandro? Vaya usted y audite a todos esos generales que han pasado por Dinandro, señor. Tienen casa de playa, tienen 5 o 6 carros, los hijos tienen buenas casas, no pasa nada. Mira ese señor que estaba traficando con oro, creo que es Ferrari, ahora en la época del señor Humala, que van a estar traficando con oro, que la fiscal anticorrupción no sé cuántos kilos de oro han incautado. No pasa nada, señor, todo está calladito. Todo anda en este país, todo el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía, todo, señor. ¿Qué ha pasado con esta señora Príncipe Trujillo? Mire, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esta señora Príncipe? Por tratar de agarrar y luchar contra la corrupción, ya está afuera, ¿no? O sea, en este país, el que quiere luchar contra la corrupción, al toque le ponen la cruz, y si no lo mandan matar, lo lapidan. Eso es lo que pasa, señor, aquí en este país lo que hay que hacer es, así se lo digo sinceramente, acá debería buscarse la forma de que una ley que todos esos militares que tienen signos gestión de riqueza deben terminar en la cárcel, señor. Perfecto, bien, amigo. No nos expendamos mucho. Bien, ¿qué dice Claro, yo Castillo? comparto lo que dice el oyente, porque fíjese, veamos ahorita, analicemos el BRAE muy rápidamente, ¿no? El Perú es ahorita el primer productor, no es el segundo, es el primer productor de cocaína en el mundo. Claro. Del BRAE, ¿por qué? ¿Por qué nos tildan de primer productores? Porque somos productores, ponemos en el mundo casi 360 toneladas de cocaína. ¿Cuántas se producen en el BRAE? ¿Cuántas salen del BRAE? 300. Y esto es... el 90%, por favor. Ese es un dato todavía que podría ser cuestionado, porque debe ser mucho más, porque son 2 o 3, hasta 4 cosechas. Sí, pero yo digo, las cifras oficiales dicen eso, ¿no? Claro. Entonces, pero esas 300, ¿de dónde salen? De una zona que está blindada, donde hay 8.000 hombres sobre las armas, donde hay 30 bases, donde hay helicópteros, donde hay radares. No debe de salir ahí, no debería salir ni un gramo, por favor. El control territorial es total. Tienen radares, tienen todo, tienen logística, tienen todo, pero sale.
Pero, Claro. pero lo raro es que sale el 90% de la producción nacional. Por ejemplo, hay un comando especial de operaciones que tiene 10 oficiales que se dedican a hacer las operaciones de grave coroneles, de comandantes, que seguro grandes profesionales, ¿no? Pero pierden, no está en su decisión de ellos combatir. Nosotros podríamos acabar con evitar que salga la droga. Claro que podemos evitar. Si todas las comunicaciones, yo he sido jefe de operaciones en un frente Claro. en el Guayaga, ahí todas las comunicaciones, todas, y digo todas, están interceptadas, todas. Se sabe lo que hace cada quien. Hay un comando muy férreo ahí. Entonces, fíjese qué raro que de esa zona tan blindada y tan controlada salga casi el 90% de la producción nacional. ¿Para qué le hemos blindado? ¿Que para controlar el comercio? Podría ser. Ya lo hizo Montesinos una vez, donde fue y quedó impune, ¿no? Ahora, yo quería llamar la atención en esto a la Comisión de Narcopolítica, por ejemplo. Se ha burocratizado mucho también la lucha contra la droga. Hemos creado una pomposa narcopolítica, ¿no? Pero ¿cuáles son los resultados que he escuchado que van a dar? Que hay 27 que tienen desbalance patrimonial. Y qué gran trabajo, ¿no? Yo Claro. quisiera saber cuánto dinero le ha costado al Estado peruano esta comisión, cuántos asesores ha tenido, cuánto ha ganado cada asesor, porque por un resultado que dice el balance patrimonial de 27 ciudadanos, eso lo sé yo, lo sabe usted, sin poner ninguna comisión. ¿Por qué no han investigado algo que tienen a la mano, que es el tema Montesinos, que está latente, que está hace ahí, 5 o 10 años atrás? Protegido. Bien, de todas maneras es un punto para seguirlo, y yo creo que este tema no lo vamos a parar. A ver qué dice otro oyente, una interrogante más. Señor, lo escuchamos. Esto es El Público Protesta en Radio Exitosa. Don Rubén, buenas noches. ¿Cómo está, señor? Pensé ¿Qué que dice? No me iba a atender hoy y me dije, hoy no me quiere don Rubén ni siquiera ver. Le escuchamos, señor, adelante. Mire, esto de, ¿cómo se llama? De las traiciones ha sido Vladimiro Montesinos y ministros de Interior y de Inteligencia. Nunca se nombra al señor Alberto Fujimori y su familia. Hablando de San Bartolomé, mire qué interesante que se sigue al personaje que hizo el ilegal, pero no se sigue que el ilegal no es permitido y se tiene que recuperar. O sea, el ilegal sigue corriendo. Por ejemplo, usted dice en Plaza Norte ahora, la apropiación ahora es de un personaje que está dominando casi todo el comercio en el área. Nos vamos ahora a Ate Vitarte, Santa Anita, donde está el mercado de fruta central. Es interesante que también ahí esas ruinas están poco a poco destruyéndolas para luego tomar todo ese territorio, porque la construcción de toda esa área es bastante precaria como para demolerla al toque. No hay edificación de segundo piso, o sea, todo tácticamente tomado, pero nuestra ley, nuestra justicia, todas las propiedades son principales, los predios comerciales que nos sirven a nuestro Estado, no lo tenemos, lo tienen gente extraña y ha sido dado ilegalmente por gobiernos regionales o alcaldes. Bien, amigo, muchas gracias. ¿Qué dice don Castillo? Yo espero que la Comisión de Narcopolítica, ahora que va a presentar su informe final, nos dé algunas respuestas claras, ¿no? Que yo creo que las comisiones tienen que sentarse en Canal 7 y Canal del Estado y explicar al país su trabajo. No sacar 4 cosas en el periódico, ¿no? Hay que ser más serio, ¿no? Y hay que nos digan yo por qué no se ha investigado nada de Montesinos y compañía, que está acá cercano, que está a la mano, ¿no? Eso por un lado. Ahora, usted, recuerdo, al menos lo dice en su libro, usted llegó un momento en que le llegó este asunto de ver que la droga, pues, la utilizaban, la manipulaban y la sacaban y la apoyaban y con ayuda de la Fuerza Armada. ¿Usted se retiró del servicio? Mire, ¿Qué pasó? yo hice las denuncias al comando del ejército, general Hermosa, en ese momento. Claro, yo no iba a pensar en ese momento que el comandante general del ejército, por Dios, iba a estar metido en droga. Hice la denuncia formal de esa del año 90. Usted como militar salvó su responsabilidad. Claro, a nosotros nos enseñan, lo primero que nos enseñan es a dar cuenta, informar. Yo di mis informes al comandante general. Bueno, a partir de ahí sufrí una persecución oprobiosa y tenaz y terrible, perniciosa para mí, mi familia, mis hijos. Terminé con asilo político en España. Me destrozaron mi carrera. Y yo he vuelto acá desde el año 2001. Sin embargo, he ganado todos los juicios, pero soy igual. Y no me interesa, no quiero que me repongan, no estoy acá por dinero, no me interesa. Yo vivo de mi trabajo. Además, yo soy mariscal, porque yo he sido un hombre que no he aceptado nada de narcotráfico y menos ningún robo al ejército. Y por eso que denuncio estas cosas. O sea, yo no estoy por mi interés personal, por el país.
Ya mi generación está pasando. Y todo esto está tapado. Y sigue tapado. Y viene otro gobierno y seguirán tapando. Pero ¿sabe qué? Es peligroso. Porque cada vez esto va en mayor aumento. Esto es peligroso. ¿Por qué nos quejamos de la delincuencia? Y a ese punto yo quería llegar. Fíjese, hay que sacar los quetes de la calle. El quete es primo hermano del arma. ¿Qué hace un delincuente antes de ir a asaltar? ¿Se fuma un quete o no? Se prende, claro. Se prende. Y el quete puede ser de coca, de pasta básica o de marihuana. Pero se prende. Y después va y mata. Claro, ahí se arma de un valor, pues, entre comillas, porque ese no es valor. Ahora hay gente tonta que yo he escuchado decir, no, la droga produce liquidez, ¿a ti qué te importa? Porque la fumen los gringos. No es así. Porque en principio este tráfico de drogas impune, ¿a quién favorece? Solamente a pocos. Claro, pero a nosotros, los que manejan el negocio. Pero a nosotros nos dejan, ¿qué nos deja? Vicio en las calles. Nos deja una delincuencia descontrolada en las calles. Y nos deja arma y muerte. Y genera dos problemas bien trágicos para una sociedad, que es la salud pública y la seguridad pública. Cuando hablo de salud pública, hablo de las familias. Una familia que tiene un consumidor en su casa vive un infierno terrible. Y si hablamos de la seguridad pública, pues ya sabemos que pasa todos los días, ¿no? Claro. Yo creo que este es un tema que es muy, muy largo de conversar, pero sí, creo y que hay otras aristas que no lo hemos tocado, yo creo que en otro momento creo que es importante, yo lo felicito, porque yo creo que este tiene que ser un tema muy importante y muy puntual en esta campaña que se nos viene. Ya dejemos las cosas de hablarlas a media voz o tibias. Pongamos las cosas sobre la mesa y veamos. Un oyente de usted hablaba de soluciones. Claro que soluciones hay. Y yo creo que en un momento que la podremos conversar, don Rubén. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias por estar esta noche aquí, don Evaristo Castillo Aste, militar en retiro del Ejército y quien recientemente publicó su libro La conjura de los corruptos, ¿no? Tomo 1, narcotráfico. Amenaza, usted un tomo 2, seguramente. Sí. Y más bien yo quiero, antes de despedirme, agradecerle a ustedes, ¿no? Felicitar a su audiencia. Porque programas como el de usted nos dan una esperanza. El Perú no ha muerto, el Perú sigue vivo. Claro. Mientras los jóvenes, no solamente los jóvenes, mientras las familias sigan vivas y la sociedad se mueva, el Perú sigue vivo. Hay mucha esperanza. Yo la verdad que un momento que he luchado tanto, pero he encontrado que están tan blindados que me retiré de la vida privada, pero he vuelto. Y he vuelto para quedarme. Muchas gracias, señor Rubén. Buenas noches.